Aries, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura para el 2021. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, qué gusto verte de vuelta. Este año 2021 te va a estar acompañando el Arcángel Rafael, que representa el arcano o la carta de los enamorados. Te da el número divino como el número 6. Así que Aries, esto podría también estarte indicando que el mes de junio va a ser tremendo mes para ti, principalmente para el amor. Pero vamos a estar entrando en esos detalles más adelante. Por ahora, el Arcángel Rafael es el que te va a estar acompañando y defendiendo todo este año. ¡Qué maravilla! Te habla de que va a ser un año donde tú vas a estar tomando decisiones en base a tu corazón, lo que verdaderamente te apasiona. Vas a poner el amor, tu corazón por encima de todo. O también podría estarte indicando, Aries, de que personas a tu alrededor podrían estar colocándote a ti como algo primordial en sus vidas. Te habla de que va a ser un año para encontrar el amor también, para los que estén buscando el amor. O podrías estar reencontrando el amor si ya te encuentras con tu pareja y tal vez la llama del amor se había apagado un poquito. Pues me indica de que va a ser un buen año para que esta llama vuelva a encenderse. Y principalmente yo veo que todas las acciones que tú tomes durante este año en base a lo que verdaderamente a ti te apasiona, en base a lo que realmente hace que tu corazón lata, siempre que hagas algo con amor, con pasión, con energía, con positivismo, las cosas te van a salir de maravillas durante este año 2021. Mira, vamos a ver un mensaje que tenga mis cartas negras para ti. Ustedes saben lo especial que son estas cartas, así es que vamos a ver para ti, Aries, qué mensaje te sale aquí, un mensaje general para el 2021. Ahí está la primera carta. La carta de la luna. Escuchar tu intuición durante este año te va a ayudar y te va a sacar de problemas o sacar de situaciones difíciles. Y eso me encanta porque va mucho de la mano con esa energía de escuchar a tu corazón, escucha tu sexto sentido. Si tu corazón te dice que eso que vas a hacer es correcto, entonces toma esa energía, toma esa decisión. Caballero de Copas también te aparece aquí para el 2021. Eso me están hablando de ofertas que van a estar llegando a ti. Ofertas que podrían estarte ocasionando ciertos temores, ciertos cambios que vienen para tu vida. Y también veo esta energía en donde estás con algo de confusión, tengo que decírtelo, Aries. Con esta carta de la luna también siento algo de confusión, como que no sabes para qué lado tomar, no sabes para qué camino seguir. Pero con esta carta del Caballero de Copas me están indicando de que vas a ser guiada, vas a ser guiado hacia el camino correcto. Y mira esta maravilla que está aquí, el Rey de Bastos, Aries. Y es como te veo, como el rey o la reina del año 2021. Y esta carta del Rey de Bastos representa fuego, te representa a ti. Veo que esto va a ser como un periodo de transición para ti, donde tal vez puedes empezar el año con esa energía de un poquito de inseguridad, todavía con el arrastre del año del cual no hablamos, del 2020. Qué curioso, estoy haciendo esta lectura durante el 2020, pero bueno. Y entonces pasas a un periodo de transición, un periodo de aprendizaje con esta carta del Caballero de Copas, un poquito lento tal vez, pero que el final va a ser un final muy positivo para tu vida con esta carta del Rey de Bastos. Así es que, mira, todo ha salido maravilloso, principalmente esa energía de amor para los que están buscando el amor en su vida, o puede también estar representando esta sensación de simplemente hacer las cosas que verdaderamente te apasionan. Vamos a ver cómo está tu mente, tu corazón y los bloqueos que vas a estar teniendo durante el 2021. Y luego de eso, mensaje de trabajo, dinero, amor para el 2021. Y también vamos a ver un mensaje para cada mes. Así que esta es una lectura bien detallada. A ver, Aries, recuerda suscribirte, activar la campana y dejarme tus likes, tus deditos para arriba. En los comentarios, cuéntame cómo dejas el 2020, qué esperas para el 2021. Manténme al tanto de todo, ¿eh? A ver, Aries, tu mente para el 2021. Tienes dos cartas aquí que quieren hablarte. Tienes la carta de la transformación y la carta de la guía. ¡Qué maravilla esto! Veo que en la mente tú vas a estar teniendo
El propósito va a ser cerrar un capítulo con esa carta de la transformación y dejarte guiar. Y me encanta es que esta carta tienes la carta del guía aquí, y esta carta del caballero de copas me hace referencia como a alguien que te está guiando, que te está llevando de la mano. Y este 2021 va a ser ese año en el cual tú finalmente puedes aceptar una transformación, puedes aceptar un cambio dentro de ti y vas a dejarte llevar, vas a dejarte guiar por Dios, por el universo, en lo que tú creas, hacia la felicidad, hacia el éxito. Veo cambios en tu manera de pensar también para el 2021, tal vez lo que meses anteriores, años anteriores, pensabas o era algo complicado para ti, ahora vas a estar viendo las cosas desde otro punto de vista. Y para algunos también veo aquí cambios de creencias o cambios de religión. Aplícalo como resuene contigo esa partecita. Veo también es cambio en tu espiritualidad. Pero lo veo para bien, es positivo estos cambios, ¿eh? A ver, ¿tu corazón cómo va a estar para el 2020? No, 2021. Hemos el 2020 atrás. A ver. Tu corazoncito para el 2021. Tienes la carta de la participación y la carta de la mente. Van a haber algunas propuestas que van a ser algo fuera de lo que tú estás acostumbrado o acostumbrado. Parece que esto te va a sacar de la rutina en cuanto al corazón. El 2021 va a ser este año en donde tu corazón va a querer formar parte de algo diferente. Tu corazón va a querer intentar cosas nuevas en el amor. Y yo veo esta energía en donde a la misma vez va a estar tratando de dar un paso hacia adelante y dos hacia atrás, porque el corazón también tiene la carta de la mente, en donde hay conflicto allí, que la mente quiere hacer algo y el corazón no quiere, o parte del corazón no quiere. Pero más que todo te veo probando cosas nuevas, Aries, en el amor. Y aquí hay 4 personas, así que pueden haber intercambios de energía entre 4 personas. Para algunos, ¿no? Para otros, pues te lo voy a decir, me marca como si pudieran estar incluso intentando tener una relación abierta. Para algunos de ustedes. Y puede que ese sea el cambio de paradigma, el cambio en cuanto a su manera de pensar que pueden estar experimentando durante el 2021. Algunos, no todos. Y recuerda que estas son las energías para algunos de ustedes. Luego voy a ver trabajo, dinero y amor para el 2021. También con otros mensajes. ¿Qué bloqueos puedes encontrar durante este próximo año? La carta del despacio y la carta del aislamiento. La carta del despacio como tus bloqueos para el 2021 te está hablando de que no vayas en contra del tiempo que se te presenta. Recuerda que todo toma su tiempo. Recuerda que las energías tal vez no vayan a ir a la velocidad que tú estás esperando, y el reto para ti, los bloqueos que podrías experimentar van a tener que ver con la paciencia, con esperar. También con esta energía del aislamiento va a representar un bloqueo para ti, para tu felicidad durante el próximo año, durante el 2021. Y eso te está indicando entonces de que, mira, no vayas a saltar en relaciones o situaciones que tal vez no vayan de acuerdo a lo que tú crees o lo que tú quieras, simplemente por sentirte sola, simplemente por sentirte solo. Y eso lo puedes aplicar a tu vida como resuene contigo. Para algunos puede ser, pues no te vayas a meter en una relación abierta simplemente porque no quieres estar sola o porque no quieres estar solo. O no te vayas a estar metiendo en una relación por solamente tener compañía con una persona tal vez que tiene un pensamiento distinto al tuyo. Principalmente ese es el mensaje que veo para algunos de ustedes, que podría representar un bloqueo para tu felicidad, pues el hacer eso podría ocasionarte de que para algunos de ustedes puedan sentirse con una energía de algo complicado allí en el amor, ¿no? Recuerda siempre que va a ser un año principalmente para ti de mucho amor, de mucho corazón, en donde no te dejes llevar tampoco al 100% del corazón, encuentra ese balance perfecto. Vamos a ver, Aries, para ti, ¿cómo va a estar el trabajo en el 2021? Wow. Vas a tener que tomar una decisión. El 2021, aquí se te va a presentar una encrucijada, 2 caminos que tienes que tomar. Pueden ser 2 trabajos, 2 opciones. Te dejas el lugar donde estás, te vas hacia algún lugar nuevo. Pero veo también con esta carta del 10 de espadas el temor a tomar la decisión equivocada.
Así es que cuando esto se te presente durante el año 2021, recuerda siempre escuchar lo que te indique tu corazón, recuerda seguir tu intuición, porque me dicen que no va a haber ninguna solución o respuesta equivocada. ¿Ves? La solución o respuesta que tú tomes, Aries, durante el 2021 va a ser la indicada, a pesar de que pueda generarte cierto conflicto. Para algunos de ustedes también esto tiene que ver con tomar una nueva posición en el trabajo. Que tal vez estés pensando en rechazar una nueva posición, estés pensando en rechazar algún tipo de cambio en el trabajo, por no tener seguridad de cuánto es lo que te pueden estar ofreciendo o cuánto vayan a estarte pagando en esa nueva posición. Pero con este 5 de bastos me están indicando de que mucha gente va a querer ese puesto. Muchas personas van a querer esa oferta, esa posición de trabajo que tal vez te puedan estar brindando a ti, Aries. Y va a depender entonces de ti si la tomas o si la dejas o si haces eso o no. Pero mira, tienes el caballero de espadas acá. Te dicen que creas en ti. Fíjate que de este 2 de espadas, luego de tanta indecisión y tanta inseguridad, sale el caballero de espadas diciendo, yo puedo, yo voy a poder con esto. Igualmente esto puede aplicar para ti si estás buscando trabajo, que tienes dos opciones, una en donde te sientes bastante seguro, bastante segura, y otra donde podría estar representando algo nuevo para ti. Y no sabes cuál de las dos opciones tomar. Me están indicando de que la decisión que tú vayas a tomar va a ser la correcta, pero que va a ser un proceso bastante largo. Y para algunos de ustedes que podrían estar pensando en rechazar ese trabajo o esa oportunidad desde un comienzo, quiero que sepas que te van a volver a llamar. Tú les vas a decir a esta gente, o te llamen el próximo año, el 2021, que no quieres tomar esa propuesta, y ellos van a insistir y van a volver a llamarte. Y yo veo que de esa vez que insisten, entonces tú vas a saber de que ese es el camino correcto para ti, de que esa es la posición correcta para tu vida, Aries. Muy bien, muy interesante. Vamos a ver el dinero para el 2021. ¿Qué mensaje sale allí para ti? ¡Wow! Sale la carta de la muerte. El 2021 va a ser un cambio radical para ti, muy fuerte. Tienes la carta de la muerte 2 veces. Tienes aquí la carta de la transformación y tienes la carta de la muerte acá. Que te está hablando de que viene un cambio radical para ti en las finanzas, con la carta del juicio también y la carta del 3 de bastos. Me dice que el dinero para ti va a venir de fuentes extranjeras, va a venir de fuentes inesperadas también para este año. Me habla de una energía de dinero que se te podría estar debiendo, llamadas que vas a estar recibiendo también de bancos para incluso entregarte dinero. Wow, y mira cómo tienes este 9 de espadas y este 2 de bastos, donde me dicen que no tienes por qué tener temor por estas preocupaciones, por situaciones financieras, porque las cosas se van a resolver. Que vas a tener suficiente dinero el próximo año para poder tomar decisiones con respecto a lo que tú quieras hacer. Que el dinero te va a sobrar. Y veo fuertemente en tu vida, Aries, de que el dinero te llega del extranjero. Puede ser tal vez que tú estás en un país, cobras dinero del otro, o tienes una jubilación, por decirte algo, de España y te fuiste a vivir a Argentina, entonces por eso te llega el dinero de otro lado. Para algunos así, para otros puedes que estés trabajando, estás viviendo en un país y la empresa que te paga está ubicada en otro lado, estás trabajando de una manera remota. Pero sí me da una energía de cierta soledad para algunos de ustedes, Aries, también. Que recuerdas que esa carta del aislamiento también salió para ti con esta energía como bloqueo para tu vida. Eso me lo recalca esta energía de las finanzas, pero te va a llegar dinero del extranjero sin dudarlo alguna. Esto también podría ser que te mandan dinero hijos, familiares o personas que te quieren mucho, podrán estarte también enviando dinero para el próximo año. Vamos a ver en el amor, qué mensaje sale para ti. ¿Cómo va a estar el amor en el 2021? ¡Wow! Tienes la carta de los enamorados 2 veces, Aries. ¿Y qué te dije? Que esta lectura para ti es principalmente enfocada en el amor.
O sea, dentro de los detalles que hay también con las otras cosas, el amor va a ser primordial para tu vida durante este año, Aries, durante este 2021. 6 de copas, los enamorados y el 5 de oros. Con esto yo veo esta energía de aquellos que se sentían solos o con estas energías del bloqueo, del aislamiento y del despacio. Y mira, tienes el 6 nuevamente, que te dije que el 6... ¡Ah! Tienes 3 6 aquí. El 6 de los enamorados, el 6 de los enamorados en este mazo y el 6 de copas. ¡Wow! Me habla de que va a ser un año para algunos de ustedes donde puedes reencontrarte con alguien del pasado. Aquí para algunos, los quienes estén interesados en reencontrarse con una persona tal vez con quien tuviste algún tipo de separación, o tal vez no encontrarte con ellos, pero para que regresen, sino verlos nuevamente. Aquí hay una persona del pasado con quien podrías estarte encontrando nuevamente, alguien con quien tuviste algún tipo de relación que te pudo haber dejado, se va a estar comunicando contigo, tal vez para estar tratando de arreglar las cosas. Para otros esto podría estarte hablando de un amor que en un momento, en años atrás, no se pudo realizar. ¡Wow! Y para algunos me está llegando un mensaje así bien, así, te lo digo. Mira, me están diciendo que aquí hay una persona que tuvieron relaciones, intercambios de energía, hace muchos años atrás. Y de ese intercambio de energía nació un hijo o una hija. Pero la otra persona con la que tú estabas se fue. Rompieron contacto antes de que se supiera que tuvieron un hijo. Y me están hablando de que ese hombre regresa a la vida de algunos de ustedes durante el 2021 y se va a llevar la gran sorpresa de que tiene un hijo tal vez ya de 14 años. No es exactamente esa edad, pero sabes a qué me refiero. Un niño, una persona ya, un adolescente. Después que han pasado todos estos años. Y tú puedes ser, quien estás viendo ese video, puede ser la mamá, quien se estuvo enamorada de ese hombre hace 15 años, que tuvieron un encuentro y esa persona se tuvo que ir. Porque no veo que exista conflicto, veo que la persona simplemente se tuvo que ir. Y ahora vuelve a aparecer esta persona y se va a llevar la sorpresa. Tú puedes ser la mamá, o tú puedes ser el hijo, o tú puedes ser el hombre que se fue hace 15 años sin saber que tenía un hijo. Depende de quién sea que esté viendo esta lectura. Pero aquí me habla de que para algunos de ustedes pueden tener ese encuentro, ¿eh? Para otros, los que están buscando amor, definitivamente te va a llegar alguien muy importante durante este año. Alguien que te va a hacer muy feliz y con quien vas a poder luchar para llegar a obtener una familia o lo que tú consideres que es la felicidad para tu vida en el amor, Aries. Efectivamente, para algunos de ustedes se logra tener esa paz, esa tranquilidad en el hogar. Genial. 2021 va a ser un año de encuentros para ustedes. Y vamos a ver ahora un mensaje para cada mes. A ver, Aries, recuerda dejar tus deditos para arriba, tus likes. Comparte este video con tus amistades y déjame en los comentarios qué te ha parecido. Igualmente, si te gustaría también que haga las revelaciones, donde son videos de 3 meses, de 4 meses en adelante, ¿no? ¿Sabes? Cuando hago las revelaciones de enero, febrero, marzo y abril. A ver, una carta para el mes de enero, Aries, te sale la carta del 10 de oros. Te estoy indicando de que el mensaje general para ti es dinero que te va a estar llegando, y con esta carta del 10 de oros, mira qué carta más hermosa. El mes de enero para ti, Aries, va a ser un mes económicamente, financieramente exitoso. Vas a iniciar el año con dinero. Este dinero puede ser algún tipo de herencia, puede ser dinero por un nuevo trabajo, puede ser dinero incluso que te cae como un golpe de suerte. Pero Aries, esta carta del 10 de oros, iniciando el año 2021, es fabuloso para ti.
El mes de febrero, ¿cómo va a ser febrero para ti? Esta es la carta que quiere hablarte. La carta del Sol, Aries. ¿Qué más se puede pedir? El mes de febrero para algunos de ustedes, donde se pueda aplicar, podrías estar tomando vacaciones con esta carta del Sol. Podría ser un mes en donde tú vas a estar decidiendo celebrar tal vez todas esas finanzas y esas ganancias que te ha estado entrando durante el mes de enero. Pues en febrero te veo celebrando, te veo con alegrías, te veo viajando hacia las playas, un lugar donde puedas tomar el sol, o puedes tal vez irte a algún lugar como un desierto, una playa, un lugar como estos, Arizona, Sedona, uno de estos lugares tal vez incluso espirituales para algunos de ustedes durante el mes de febrero. Carta muy positiva, buenas noticias vas a estar recibiendo durante este mes, mucha alegría también para ti. Marzo. Tienes la carta del 5 de bastos. La carta del 5 de bastos me está hablando para ti de que va a ser un mes en donde tú vas a tomar la iniciativa o el liderazgo en una situación en donde muchas personas a tu alrededor van a estar prestando atención en lo que tienes que decir, Aries. También me está hablando de esta energía en donde tú eres el último o la última guerrera que queda de pie en una batalla o en una lucha. Tú ganas. Frente a una batalla, frente a una lucha que puedas tener, tú sales vencedora, tú sales venciendo. Abril. Tienes la carta de el mago. Abril va a ser un muy buen mes para ti, para que te establezcas nuevos planes, nuevas estrategias, para que empieces a trabajar en nuevas ideas con esta carta del mago. Vas a tener una gran habilidad para escribir, diseñar. Va a ser un muy buen mes entonces para que pongas en práctica todo esto de nuevos emprendimientos, nuevos negocios, para que busques nuevas soluciones. Firmas de contratos también van a ser muy bien aspectadas para ti durante el mes de abril. Mayo. Tienes la carta del 4 de bastos. Algunos de ustedes durante el mes de mayo podrían estarse mudando, haciendo remodelaciones en el hogar. Podrías estar algunos de ustedes incluso también, tal vez con esta carta, recibiendo noticias de propuestas de matrimonio, noviazgos que se podrían estar formalizando. Podrían estar incluso hasta tomando la decisión de irse a vivir junto a alguien con quien podrías llegar a tener algún tipo de conexión amorosa. No necesariamente tienen que estar casados, puede estarte indicando entonces de que tomas la decisión de irte a vivir con tu novio o con tu novia. Junio. Tienes la carta de la justicia. Junio va a ser un muy buen mes para que puedas solucionar problemas o situaciones legales en tu vida. Un muy buen mes para firmar contratos también, para firmar nuevos documentos. Un mes donde vas a estar viendo que la justicia va a estar saliendo hacia ti, hacia tu favor, Aries. Situaciones legales que puedan estar teniendo, que puedan existir en tu vida, se solucionan durante el mes de junio. Va a ser un muy buen mes para firmas de documentos, contratos, conversaciones con abogados, resoluciones de juicios. Va a ser muy bien aspectado para ti. Julio. Tienes la carta del 10 de espadas. ¡Wow! La carta del 10 de espadas en el mes de julio podría estarte hablando a ti de... Para algunos podría representar un momento de descanso. Podría estarte hablando también de energías de algún ser que podría en julio del 2021 estarse comunicando contigo desde el más allá. Si ves la imagen, este mazo, los mensajes son distintos, pues estamos viendo hacia el futuro. Déjame sacarte una carta más para ese mes de julio. Wow, la carta del 10 de copas, 9 de copas. En el mes de julio. Y esto te está hablando de un sueño que se te va a estar haciendo realidad. Esto podría ser la representación de que estás enterrando a el viejo Aries.
y estás entrando entonces en una nueva etapa de tu vida. Estás reencontrándote a ti mismo, a ti misma. Para algunos de ustedes sí les tengo que dar el mensaje, tienen que cuidar lo que consumen, tienen que cuidar lo que comen o lo que beben. Principalmente para este mes de julio del 2021. Cuidado con estar comiendo muchos excesos, tomando muchas bebidas, cuidado con el exceso de calorías, cuidado con comer tantos aceites, tantas grasas. Principalmente para algunos de ustedes está ese mensaje, el colesterol tienen que cuidarlo mucho durante ese mes, ¿ok? Agosto. Puede ser tú o un ser querido, ¿eh? En el mes de agosto te sale la carta del Caballero de Espadas, y con esta carta del Caballero de Espadas veo que va a ser un mes en donde te vas a defender, en donde vas a estar quitando de tu camino a personas tal vez que no tienen las mejores intenciones para contigo. Un mes de defensa, de lucha, un mes de salir hacia adelante, de eliminar a agentes o personas tóxicas. Septiembre. Tienes la carta del As de Bastos. ¡Wow! Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para ti durante el mes de septiembre. Veo que vas a estar iniciando algo nuevo. Esto también podría representar que en el mes de agosto estás luchando y tratando de defender tu punto de vista. Algo que puedes estar pensando en dejar atrás, pues está esta energía de este entierro que está aquí del 10 de espadas, podría representar de que tomas la decisión de dejar atrás un trabajo y decides enterrar todo eso, dejar tu vida anterior atrás y volver a renacer, a reinventarte nuevamente. Y durante el mes de septiembre entonces te marca esa energía de que empiezas a dar ese paso. También va a ser un muy buen mes para firmar documentos, empezar nuevos trabajos, nuevas oportunidades para ti. Octubre, tienes la carta del 2 de copas. Veo una conexión muy importante en el mes de octubre en tu vida, que podrías estar conociendo a una persona que te va a hacer muy feliz durante este mes. Veo también cierta energía de personas que podrían estarte consolando, abrazándote o dándote energías. Podría representarte también este mes donde conectas con alguien muy especial, que podría representar un nuevo amor para ti. Y para algunos, si estos mensajes acá es con algo del amor, podría representarte de que finalmente puedes enterrar a alguien que está vivo, está viva todavía, pero que todavía estaba en tu corazón y no habías podido separarte de ese amor, y que finalmente lo logras. Llega alguien que va a hacerte salir de esa etapa o de ese estancamiento. Noviembre. Tienes la carta del 7 de espadas. Noviembre va a ser un mes para tener cautela, tener mucho cuidado, porque hay energías aquí donde lo que veo es que las personas a tu alrededor van a tratar de quitarte lo que es tuyo, principalmente con estas energías de amor. Van a haber muchas energías de personas celosas a tu alrededor durante este mes. Así es que tienes que tener mucho cuidado para que no vayan a aprovecharse de ti durante el mes de noviembre. A ver, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, correcto. Durante el mes de noviembre, mucho cuidado porque van a haber mucha gente celosa de lo que tienes, de lo que has obtenido, ya sea materialmente o en el amor, para que entonces estas personas no se vayan a aprovechar de ti. Déjame aclarártela porque es las pesaditas. ¡Wow! As de oros. Mira, me dice esta carta que lo que las personas estén tratando de hacerte a ti, el daño que estén tratando de hacerte o los que quieran aprovecharse de ti, no lo van a lograr, y lo único que van a hacer es impulsarte a ti más, Aries, en donde tú vas a obtener muchísimas más bendiciones, más fortuna de lo que inicialmente ibas a obtener. Que mientras más envidia y más traten de lastimarte, más cosas lindas vas a tener en tu vida. ¡Wow! Y para el mes de diciembre de 2021 tienes la carta de la rueda de la fortuna. Cierras el año entonces con esta carta de la rueda de la fortuna, en donde te está indicando de que la vida va a darte un giro inesperado,
en donde están indicando acá de que las cosas van a ser de una manera completamente distinta a lo que tú estabas planeando o lo que tú estabas pensando. Y eso va a ser algo muy, muy positivo para ti. El espíritu animal que va a acompañarte durante el año 2021, vamos a ver cuál es. Te sale el canario. Y el mensaje que te dice es: canta tu propia canción. Así es que, Aries, no permitas que nadie defina tu vida, no permitas que nadie defina el camino que vas a tomar. El número divino que te da es el número 12. Puede ser el número 21, podría ser el número 3. Y mira que justamente estamos viendo los 12 meses del año y te sale el número 12. Maravilloso. El color para ti, veo el color amarillo para este año 2021. Genial. Ha sido un honor para mí el haberte atendido. Muchísimas gracias, Aries. Déjame saber qué te ha parecido esta lectura completa para el 2021. Recuerda compartir el video. Gracias por dejar tus likes. Gracias por suscribirte. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.